Pero entonces, ¿por qué eres Tauro o es porque el cerebro es perezoso? Es porque los cerebros de Tauro son perezotercos. Es una cosa súper cierta. El miedo es una de las maneras en las que la incertidumbre se manifiesta. Entonces, ellos transformaron ese mecanismo de bodegaje, inventario y distribución. Entonces, las personas que estaban haciendo el trabajo manual, de un día para otro recibieron un aparatillo. O sea, se supone que la tecnología era para que los pedidos y el almacenamiento fuera más rápido, pero se estaban demorando más. Había mucha molestia también dentro de... A mí me gustaría en este momento citar a los del Morenito Inc. en su libro Improvisación para la Vida. Hoy vamos a hablar de por qué falla el plan. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un plan para esta producción. Es la 13ª toma. A veces nos fallan los planes. Sí, a veces fallan los planes. ¿Por qué fallan los planes? Los planes fallan por muchas razones, pero particularmente hablemos de tres. Una es la falta de información, o sea, no tengo información suficiente sobre las acciones que debo ejecutar para lograr como la nueva meta o lo que el plan me está diciendo que debo hacer. Lo segundo es que puedo tener la sensación o de plano puedo no tener las capacidades o las habilidades técnicas que me exige abordar ese camino hacia el nuevo objetivo. Y eso implica, pues, obvio que yo tenga que formarme o capacitarme. Ay, Dios mío. Así es. Y la tercera es que puedo sentirme muy incómoda ejecutando esas nuevas acciones porque no están, digamos, ajustadas a mi rutina o a las cosas que yo hago diariamente, entonces generan como mucha incomodidad. Puede haber un 3.1, que es que nuestro cerebro es muy perezoso. Ah, sí, pero, eso es cierto. Sí, no, y sí, ya, pucha. Pero no le ponga carga moral a esto. O sea, porque si está hablando de que usted es muy perezoso, muy perezosa. No, a ver, es perezoso porque ya ha hecho unas conexiones neuronales, unas rutas energéticas para hacer ciertos procesos. Y cuando aparece un proceso nuevo, cuando llega algo nuevo, una forma nueva, por ejemplo, voy a ponerme como ejemplo, es muy difícil para mi cerebro, que es muy perezoso porque ya se aprendió una ruta, entender que puede reaccionar y recoger los elementos. Cada vez que aparece una cosa nueva en nuestras vidas, se dificulta mucho. El cerebro dice, no me pongas ese trabajo a mí. Como yo estaba muy bien. Pero entonces, ¿por qué eres Tauro o es porque el cerebro es perezoso? Es porque los cerebros de Tauro son perezotercos. Es una cosa súper triste. Bueno, y este miedo al cambio, porque todo esto es miedo al cambio. Resistencias que ocurren cuando hay un nuevo plan, cuando hay una nueva propuesta, cuando aparece una nueva ruta. Cuando aparece el miedo al cambio, eso es una manifestación de la incertidumbre. El miedo es una de las maneras en las que la incertidumbre se manifiesta. Hay muchas maneras. O sea, la incertidumbre viene como en muchas presentaciones. ¿Y qué tallita buscabas incertidumbre? En la de miedo. Aquí se la tengo, mire. La buena noticia es que está la improvisación aplicada y con la improvisación aplicada podemos transitar la incertidumbre porque la improvisación aplicada nos ayuda a regular las emociones, a entender el contexto lo más ampliamente posible. Eso sí está bien dicho. A entender el contexto. Sí, porque usted puede entender un concepto estrechamente posible y ampliamente Pero no posible. Es un concepto, es un contexto. ¿Yo qué dije contexto? A entender el contexto. O sea, y lo más importante, la improvisación aplicada nos enseña a actuar, a ejecutar, a avanzar, a no quedarnos paralizados en un estado ahí como de, ay, pues madre, ¿y entonces qué hago? De miedo al cambio. Entonces, aparece el miedo al cambio. Hay tres formas por las que el plan falla, porque pues apareció el miedo al cambio y es que me falta información, conocimientos técnicos y me incomoda. Vamos a un ejemplo práctico con uno de nuestros clientes. En uno de nuestros clientes. ¿Qué casito va a contar? Un casito de un cliente en Bogotá que es una distribuidora de licores y sí. ellos, ya sé cuál es. Ellos llamaron a la oficina de improvisación aplicada como venga, por favor, ayúdenos. Tú, Morenito de Inclinación.
Pero entonces el contexto es este. Ellos tenían una dificultad en bodega porque todavía lo hacían todo manual. Entonces tomaban los pedidos, apuntaban en el cuadernito, hay 7 botellas de cerveza, 15 de aguardiente, 30 de vino, etcétera, etcétera. ¿Este ron es de quién? Pero 7 en las proporciones que corresponde a una distribuidora de licor nacional y yo creo que internacional. Entonces ellos transformaron ese mecanismo de bodegaje, inventario y distribución e implementaron una nueva tecnología. Entonces las personas que estaban haciendo el trabajo manual de un día para otro recibieron un aparatillo en el que ya no es lápiz y papel y libretita, sino que es una tecnología en la que tienen que empezar a llevar el inventario, con la novedad de que a través de ese aparatito las personas de más arriba en la cadena, los comerciales y los de mercadeo y los jefes, podían estar viendo casi que en tiempo real cómo se estaba moviendo la bodega. Así fue, una maquinita y es un caos total allá. Lo que hicimos fue diseñar una formación para que las personas aprendieran a transitar la incertidumbre, no para enseñarles a manejar las maquinitas, porque nosotros no hacemos eso. No, y a mí me dieron esa maquinita, pues porque en particular ok, muy bacano. O sea, porque más allá de lo técnico, que para eso hay que hacer unas aplicaciones, unas formaciones técnicas, las organizaciones y los equipos de trabajo, al llegar ese temor al cambio, ahí es donde les proponemos la ruta de la improvisación aplicada o una ruta de la improvisación aplicada que tiene 3 pasos o 3, ¿cómo le llamamos? Momentos. Pero entonces hablemos como lo que está ocurriendo antes de implementar el escenario de la improvisación aplicada, es decir, hablemos sin improvisación aplicada. Acompáñenme a ver esta improvisada historia sin improvisación aplicada. Entonces lo que estaba ocurriendo era que las personas en la bodega, las personas que estaban a cargo de la bodega, estaban supremamente enredadas con esta implementación de la tecnología. Entonces estaba ocurriendo que algunas llevaban el inventario manual y luego lo pasaban por la máquina, entonces se descuadraban, entonces otros no saben, otros estaban todo el tiempo preguntándole al compañero, venga, ¿qué botón es el que tengo que...? Eso, qué vale. ¿Qué botón es el que tengo que hacer? ¿Cómo es que manejo esto? También se estaban demorando más. O sea, se supone que la tecnología era para que los pedidos y el almacenamiento fuera más rápido, pero se estaban demorando más. Había mucha molestia también dentro del personal porque muchas personas estaban pensando que obvio la máquina los iba a dejar sin trabajo. Entonces, pues, ¿la máquina o yo? ¿O qué? El aparatito, pues la máquina es el aparatito. Entonces también aparece como un saboteo a lo nuevo. Ahora, con improvisación aplicada, cuando nos contaron este caso, entonces lo que nosotros hicimos fue diseñar un espacio formativo como para hacerle una suerte de torsión al cerebro para que aceptara el nuevo cambio, no para enseñarle a manejar la máquina, porque para eso tenían una serie de capacitaciones y de formaciones técnicas que les enseñaban cuál era el botoncito que tenían que hundir, en dónde se tenían que parar, cómo hacían las lecturas de los códigos de barra, bueno, como todo ese escenario de conocimiento técnico que si recordamos al principio de este episodio, mencionábamos que una de las cosas por las que falla el plan es porque no tenemos conocimientos técnicos. Entonces, a la par de ese entrenamiento que la distribuidora les hacía en el conocimiento técnico para que aprendieran a manejar la máquina y entendieran cómo funcionaba, nosotros hacíamos una formación en gestión del cambio, es decir, les propusimos a las personas una serie de herramientas con las cuales podían gestionar ese tránsito y podían lograr llegar al otro lado, es decir, hacer la implementación con la menor fricción posible. Esa formación la fundamentamos en 3 principios de la improvisación aplicada: percibir, aceptar y proponer. Pero es que nosotros hablamos mucho de 3. O sea, PAP, PAP, como que son esos 3. La improvisación solo tiene esos 3 lineamientos, esos 3 principios. No, tiene 10, pues nosotros hemos establecido, nosotros en el Morenito en las tablas de Moisés Moreno. Nosotros en el Morenito Inc. hemos establecido 10 principios
de la improvisación. Sin embargo, nos gusta hacer mucho énfasis en estos tres, en el percibir, en el aceptar y en el proponer, porque es el punto de partida. Es decir, si no nos ubicamos ahí, en esos tres principios, y si no los ponemos a operar, digamos, si no los ponemos en marcha, los otros principios no son, o sea, no van a funcionar, tampoco no van a aparecer, no se van a dar. Para las personas que por primera vez llegan, que entienden y comprenden, lo mejor es coger el PAP, pero hay más, ¿cierto? 10. Listo. Percibir, que es el primer principio. Activar los sentidos, la atención. Venga, entonces a mí me gustaría en este momento citar a los del Morenito Inc. en su libro Improvisación para la Vida. Ay, se me cayó este papel. Y voy a leer un fragmento. Percibir se refiere a la habilidad de ir más allá de la mera observación y adentrarse en una comprensión profunda de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. No se trata simplemente de mirar o escuchar, sino de involucrar activamente nuestra conciencia en lo que percibimos. Eso es percibir. Entonces, llevémoslo al caso concreto del que estamos hablando. ¿Qué es lo que percibimos o cómo es funcional el percibir en ese escenario de incertidumbre generado por la introducción de una tecnología para la bodega de esta organización? Con improvisación para la vida, habilitar en las personas la atención sobre lo que están sintiendo y lo que les genera el nuevo cambio, en este caso la nueva tecnología, porque es que no eran capaces de dimensionar, que también hace parte del percibir, lo que implica el cambio. En un principio, su atención solo estaba en el aparatico, y no es solo el aparatico, o sea, es el aparatico te hace sentir algunas cosas, el temor, el me van a echar, el voy a trabajar menos tiempo, me van a pagar menos tiempo, o sea, y eso hay que ponerlo en manifiesto. Al ponerlo en manifiesto, esos temores se pueden disipar o se pueden aclarar con obtención de información. Hay que obtener, percibir. Me hace falta el conocimiento técnico. Aplicarle conocimiento técnico, disponerse para el conocimiento técnico y prepararnos y aunque ese ya es el segundo principio, percibir que estoy incómodo. O sea, entonces podríamos decir que el percibir de la improvisación aplicada es una forma, como una suerte de diagnóstico de lo que está ocurriendo, lo que nos lleva a una ruta, por ejemplo, de regulación de emociones, porque si identificamos las emociones que nos provoca ese momento, entonces podemos encontrar fórmulas para regularlas, lo que nos implica entender lo que está pasando alrededor, qué está pasando con mis compañeros, yo les puedo ayudar o no les puedo ayudar, lo que está pasando en general, pues como en la compañía, hacia arriba, con esa implementación. En el día a día, en la bodega, ¿qué está pasando en la bodega en el día a día? O sea, ¿cómo me siento? Si en realidad sí se está optimizando el tiempo, encontramos paquetes que antes no encontrábamos, pues entonces, prestar atención. El percibir está asociado directamente con la atención plena, o sea, activar la atención plena. Luego, aplicamos el siguiente paso, que es aceptar. Y la compañera va a continuar citando a los de Morenito sí. Inc. Mira, voy a citar a los del Morenito Inc. Página 37. En su libro Improvisación para la Vida. Entonces dice, aceptar como principio de la improvisación para la vida implica reconocer y asumir con mente abierta las nuevas condiciones y realidades que se presentan, aunque difieran de lo previsto o de lo esperado. Pues dicen más cosas, pero eso lo voy a dejar. Claro, es que aquí entonces falla el plan porque me da miedo. Ya vimos las razones. Y una de ellas es que me estoy negando, o sea, me niego a incomodarme, a aventurarme nuevamente y me niego a la nueva situación. No, es que era mejor antes a mano. Ay, en realidad no, es mucho mejor con la maquinita porque solo tin, tin, pin. Se imprimió y vea, empaque la caja 400F que está en la fila 8, o sea, brevísimo. Pero hay que aceptar. Y muchas veces en nuestro contexto, o sea, aceptar es ceder. Y ceder no es como resignarse, es listo. Así es como son las cosas ahora, es lo que hay. Bueno, entonces voy a usarlo, percibo todas las posibilidades que eso me genera y las acepto para avanzar. Y entonces en la formación lo que hicimos... Mira, al aceptar te sumerges en la realidad concreta y específica de la situación presente.
Es decir, pues muy bacano que hubiera sido así, o asá, ¿cierto? Muy bueno que hubiera sido de otra forma, muy bueno que hubiera sido como nosotros nos lo estábamos imaginando, pero pues, No fue bueno, así. no está ocurriendo así. Está haciendo de otra Está manera. haciendo. Entonces, el aceptar como principio de la improvisación aplicada lo que nos invita es habilitar el estado de presencia. Si con el percibir activamos la atención plena, entonces lo que eso trae como consecuencia es activar el estado de presencia. Y el estado de presencia, piras a lo que les vamos a decir en este momento, es el ahora. El No es aquí lo y que el fue o lo ahora. que puede hacer. O sea, es el ahora. Y las acciones que hago ahora tienen una consecuencia en futuro y son resultado de un pasado. Pero no puedo ponerme en que qué rico hubiera sido, ay, o será, no, el ahora. El ahora es brutal para poder sortear la incertidumbre, para poder superar ese temor y para que el plan no falle. Y por último, en este episodio, no en la La vida. improvisación aplicada ni en la vida, está el proponer, que es Con todo lo anterior, ¿qué voy a hacer? exacto, con todo lo anterior que voy a hacer. Y pues citando nuevamente a los del Morenito, Me da la impresión de que vamos a citar mucho Morenito. vamos a decir que en la página 41 de su libro Improvisación para la vida, pero en la práctica dice que proponer como principio de improvisación para la vida se basa en la capacidad de generar y exponer ideas, respuestas y soluciones alternativas para resolver situaciones imprevistas. Surge después de haber percibido el contexto y haber aceptado la nueva realidad. Entonces lo que hicimos con estas personas fue, con la información que ya recolectamos y aceptando la nueva situación, bueno, propongamos cómo vamos a usar la máquina, cómo vamos a aceptar el nuevo cambio. Propongamos nuevas rutinas al ingreso de la, ¿cómo se me va la palabra? De la bodega, propongamos formas de relacionarnos, porque todo esto, o sea, el que llegue, por ejemplo, en este caso, una nueva tecnología que cambie una nueva forma de hacer algo que ya estaba instalado, también llega a transformar la cultura. Porque la cultura es todo lo que constantemente se hace en las organizaciones, lo que se dice, lo que se sienta, lo que se expresa, o sea, lo que emerge del día a día. Y cuando algo cambia nuevo, cuando hay un cambio en el día a día, eso trastoca y ya viene a proponer nuevas formas de relacionarnos con la máquina, relacionarnos entre nosotros, con la persona que está aquí. Que nuestra propuesta precisamente fue como retorcer el cerebro, como mostrarle al cerebro, mejor dicho, nuevas posibilidades y nuevas opciones para que el cambio no genere tanta fricción entre lo que veníamos haciendo y lo que vamos a hacer. Estaba fundamentada en ofrecerle a las personas, desde el percibir, aceptar y proponer, una serie de rutas que minimizaran esa fricción para que ese miedo al cambio disminuyera. Para que se incomodaran un poquito en buen plan. Entonces, en tu organización, si estás pasando por una situación similar, si estás incorporando nuevos cambios, sobre todo en esta época en la que la tecnología nos acecha por todos los lados y pareciera un mandamiento tener que incorporarla, puedes incorporar estos principios, percibir, aceptar y proponer para que te ayuden a generar menor fricción en la implementación de esos cambios. O sea, deja de estar sin improvisación aplicada y pasa a la improvisación aplicada. Nospi. Escriban de que, ay, yo tengo un caso que me pasó una vez y creo que lo encontré la improvisación aplicada, o no, aquí todo lo hacemos con improvisación aplicada, como digo. Aquí todo lo hacemos sin improvisación aplicada, para que lo comentemos, escríbanos, denle like, suscríbanse, o sea, sí, todo lo que aparece al final de los videos de YouTube, sí, para que sigamos creciendo, crezca nuestra comunidad de improvisadores aplicados, improvisadoras aplicadas, para que podamos compartir más el conocimiento. Porque si hay una cosa que nosotros sabemos y tenemos claro en Morenito Inc., que es que el conocimiento es para compartir. Bueno, chao. ¿Será que me va a pasar lo mismo que al profesor de yoga? Jejeje. Me dio un temor. No supe qué pasó, por incertidumbre. ¿Qué pasó? Una forma, es que no entendí lo del profesor de yoga, ¿cómo así, güey? El micrófono, volteo a ver la cámara. Ah, ya. De involucrar activamente. Involúcrate activamente. Como la apertura cerebral con una serie de actividades. Apertura cerebral. ¡Cambie! Sí, un poquito.
Atención tarotistas de la improvisación aplicada.